Bueno, y ya aquí en este punto vemos desde Éxodo 21 cómo el Señor le sigue dando instrucciones a Moisés acerca de la compra y la liberación de esclavos, acerca sobre los daños personales, acerca de los daños de propiedades, y vemos que es muy claro el Señor enfatizando en cómo deben ser tratados los esclavos, ya que ellos mismos pues habían sido esclavos en Egipto. También es muy enfático el Señor acerca del abuso o el intentar atentar contra los padres, y es algo que Dios no acepta. Y como vemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, el quinto específicamente da una promesa que da vida a todo aquel que honra a los padres. Y también vemos cómo el precio de un esclavo literalmente fue el mismo valor por el que fue entregado Cristo. Entonces, notemos cómo seguimos viendo como similitudes acerca de Cristo, y cómo en cada acción que alguien cometía siempre había una repercusión, y en dado caso que fuera intencionado traía una mayor repercusión, es decir, un mayor castigo. Por tal motivo es que se decía vida por vida, diente por diente. Es como quien dice, si tú hiciste mal, entonces así mismo tendrás que pagar. Y vemos cómo estas leyes de Dios que le indicaba a su pueblo era para que ellos fueran diferentes, porque digamos, si tú te preguntas, o bueno, nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué este tipo de leyes tan raras? ¿Por qué? Y es claro que nosotros debemos entender que nuestra cultura occidental es muy diferente a la cultura oriental, y más a una cultura que ha tenido más de 2.000, 3.000, 4.000 años de diferencia. Entonces, por eso para nosotros es algo muy raro, muy diferente, pero para aquel entonces eran prácticas comunes. La venta de esclavos, el que digamos no era que la mujer no tuviera voto, no, claro que no, porque hemos visto como Dios mismo honra a las mujeres, sino como es el esposo quien tenía como el cuidado de ella. Entonces en ese término podemos entender un poco mejor, como no mucha gente dice, pero ¿por qué la Biblia dice esto? No, es porque debemos entender en qué momento se leen estas palabras y en qué tipo de cultura. Entonces, por ejemplo, si dijéramos en la cultura oriental, vemos por ejemplo como en Asia, sí, podríamos decirlo, para no decir países específicos, como ellos comen con otro tipo de cubiertos al que nosotros aquí en el occidente comemos. Es algo así muy parecido. Trato de darte como un ejemplo como lo más conocido posible para que podamos entender. Luego de eso, en Éxodo 23, notamos cómo Dios sigue dando más instrucciones y da 3 festividades anuales. Y bueno, tú te dices, pero ¿para qué estas festividades? Y era un recordatorio, por ejemplo, en la primera, que era el Festival de los Panes sin Levadura, que era a comienzos de la primavera. Entonces era un recordatorio cuando Dios los sacó de Egipto. Luego la festividad de la cosecha, de los primeros frutos, luego la cosecha final. Y vemos que esto se hacía, ¿cómo te lo podría decir? La finalidad realmente de estas festividades era dar un agradecimiento a Dios y tener un recordatorio de cómo ya no eran esclavos, sino que ahora eran un pueblo. Así como muchos pueblos y demás tenían sus fiestas paganas y todos este tipo de actos, ellos estaban teniendo este tipo de instrucciones para celebrar. No es como hoy en día que vemos como una fiesta, no, eran festividades, costumbres que ellos tenían para recordar fechas importantes, en este caso su liberación, ver cómo Dios bendecía sus frutos, sus viñedos y cómo daban a Dios lo mejor.
Entonces, así ya vamos entendiendo un poco mejor el libro y vemos que no se trata como de algo como loco o muy desconocido para nosotros. Entonces, por ejemplo, en el verso 20, como Dios le indica a Moisés que enviaría a su ángel. Por ejemplo, en este punto, vemos el Señor como en todo momento tiene cuidado de su pueblo. Entonces, le dice a Moisés cómo Él te va a guiar y cómo poco a poco iría conquistando la tierra que le había prometido, pero fue muy enfático el Señor en que no debería hacer ningún trato de mezclarse o hacer un tratado de paz o nada que estuviera relacionado con Canaán, ya que recordemos que esta nación era una nación idólatra que hacía sacrificios a otros dioses, pero eran sacrificios humanos. Ellos, por ejemplo, se mezclaban humanos con animales. Ellos tenían como una cultura muy, podríamos decirlo, despreciable ante los ojos de Dios, porque hacían lo contrario a lo que Dios le estaba indicando a Moisés. Por ejemplo, en este punto, cuando Dios le dice, como no te vayas a permitir los hechiceros entre ustedes. Y en esta nación, en Canaán, había exactamente todo esto. Entonces, por eso Dios da esas instrucciones, para que ellos sean diferentes de esta nación, para que ellos fueran una nación escogida por Dios y fueran como los representantes acá en la tierra de Dios. Y por eso mismo dice que su ángel, que lo más probable que sabemos y creemos es que era Cristo quien iba delante de ellos. Y luego vemos algo muy, muy, muy especial en Éxodo 24, que es ver la relación que Dios tenía con Moisés y cómo solo Moisés podía acercarse directamente. Luego Moisés, luego de que estuvieron con Aarón, con los ancianos, delante de la presencia de Dios, y vemos cómo no fueron dañados por la presencia de Él. Dice que Moisés muy temprano a la mañana siguiente hace un altar y al momento de tomar la sangre la salpica sobre el pueblo, y esto significaba un acto donde estaba sellando como el tratado, el pacto que era entre Dios y el pueblo. Y esto era una costumbre conocida, como te decía. Recordemos que era un contexto diferente, en una cultura diferente. Entonces, por eso siempre debemos, cuando leemos este tipo de textos, leerlos acorde como a la cultura de ese entonces. Y algo que me pareció muy, muy bonito, y es en este capítulo 24, precisamente en el verso 11, dice que vieron a Dios. Entonces yo pienso, ¿no? Yo creo que cuando estuvieron delante de Dios debió ser algo muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Fue algo fuera de este mundo. Haz de cuenta estar tú en la presencia de Dios y ves como lo que tú veías alrededor tuyo, como que no lo ves y ahora estás viendo como literalmente su presencia. Entonces esto nos hace ver y nos hace saber cómo Dios quería de verdad tener una relación con su pueblo. Y hay un comentario bíblico que me gusta mucho, y es que dice que ellos tuvieron el privilegio de ver a Dios sin ser consumidos por su santidad. Es decir, que lo que vieron exactamente fue la presencia de Dios. Y dice que lo que vieron exactamente queda sin decir y debe quedar dentro de la descripción que se da, y que se da solo en lo que estaba bajo los pies de Dios. Esto quizás indica que esto tuvo lugar a una manifestación parcial de lo que iba a darse ante Moisés, o que los ancianos, en presencia de la majestad, fue tanta la hermosura y la divinidad que vieron que no fueron capaces ni siquiera de levantar su mirada. Por eso, precisamente ahí
en el versículo 10, dice que ellos vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli. Entonces, esto nos dice que quizás fue tanta, pero tanta la presencia que no pudieron describirlo, y en otras palabras, lo que tuvieron que hacer fue reverenciarlo y quizás no fueron capaces de levantar su mirada. A esto quiero hacer énfasis. Entonces, vemos como la presencia de Dios es tan inescrutable y vemos cómo estuvieron bajo la nube de la gloria. Y esta frase, precisamente, la nube de la gloria de Dios, que lo vemos aquí, tiene una palabra y se le llama la Shekinah. La Shekinah hace referencia a la nube de la gloria de Dios y cómo reposaba sobre el monte en el que Moisés desapareció durante los primeros 40 días y 40 noches. Entonces, esto nos deja ver cómo, más allá de un ejemplo de que Moisés subiera o no al monte, es ver la forma de Dios de manifestarse. Imagínate, Dios desciende a un monte, la nube de su gloria, la Shekinah, desciende. Vemos cómo aquellos que pueden entrar quedan tan perplejos que ni siquiera pueden levantar su mirada. Así resumiendo lo que habíamos dicho hace un momento. Y es eso, es que nosotros, mi oración, creo que para todos nosotros, y me incluyo yo de primeras, es que podamos ir a la presencia de Dios, que pidamos al Señor su Shekinah en nuestra vida, que el ángel de Jehová, que es Cristo, venga y more sobre nosotros y que nos haga ese pueblo diferente a las demás naciones, que nosotros seamos un pueblo diferente quizás en nuestro trabajo, donde estudiamos, incluso en nuestra misma casa, que siempre honremos a nuestros padres, que aborrezcamos hacer lo malo y no estemos nunca cerca realmente de lo que nos puede apartar de Dios, ya que eso nos apartaría o contristaría más bien el corazón del Señor. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en este día nos estás enseñando algo tan maravilloso, y es el amar tu presencia, es entender cómo tu santidad, Señor, quiere posar sobre nosotros, y solo por medio de tu Hijo Cristo, Señor, podemos tener acceso a tu Shekinah. Pero, Señor, algo tan precioso, Señor, que tú nos hablabas, Señor, en estos capítulos, y es ver cómo tú, Señor, quieres, Señor, tener esa relación con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que cada día podamos agradarte, para que cada día podamos glorificarte, para que cada día podamos ser ese pueblo apartado para ti, para que cada día podamos ser un pueblo diferente, Señor, personas diferentes, que en donde quiera, en cualquier ámbito que nosotros estemos, las personas puedan ver tu Shekinah, puedan ver esa nube de tu gloria en nosotros, Señor. Que seamos aquel, Señor, que ayuda, que, Señor, quizás a la viuda, al huérfano, al necesitado. Que seamos personas que sumen y que no resten, Señor. Que seamos personas, Señor, en la cual cada, Señor, persona a nuestro alrededor pueda ver, Señor, a alguien diferente, Señor. Que podamos, Señor, ser embajadores tuyos, Señor. Y que más allá de que nos vean a nosotros, puedan ver tu amor en nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que hoy más que nunca tu ángel nos guíe y nos dirija, que nos acompañe y que jamás, Señor, permita que nos apartemos de ti, Señor. Te damos gracias y te damos gracias porque cada día estamos aprendiendo cómo, Señor, cada día ser más como tu pueblo, como tus hijos, Señor. Y cómo nos llamas cada día al arrepentimiento y a vivir una vida totalmente diferente a como vivíamos, Señor. Te damos gracias y que en este día y hoy más que nunca podamos, Señor, ser, Señor, un pueblo santo delante de ti, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Y oramos en tu nombre, Señor, y te glorificamos, porque solo tú eres santo por encima de todo, y no hay ningún Dios que se compare contigo, Señor Jesús. Amén. Bueno, así fue el día de hoy, y nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año. Dios te bendiga.